Universidad Iberoamericana presenta Quinto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Nicolás Mariscal Torroella. Hola, es para mí un gusto participar en esta cátedra sobre desarrollo sustentable de la Universidad Iberoamericana. Quiero agradecer en primer término a la universidad esta gentil invitación, así como al ingeniero Nicolás Mariscal por su promoción y coordinación de esta cátedra sobre desarrollo sustentable. Y es particularmente para mí un gusto y un honor presentar a mi muy querido y admirado amigo, el doctor José Sarucán Kermés, con la presentación que va a hacer sobre el ABC para el desarrollo sustentable de México: agua, biodiversidad y clima. En primer término, quiero decir que el doctor José Sarucán es uno de los científicos latinoamericanos más distinguidos en materia ecológica y de conocimiento y cuidado de la biodiversidad. El doctor José Sarucán Kermés es biólogo egresado de la UNAM, tiene una maestría en ciencias agrícolas en Chapingo y tiene el doctorado en ecología de la Universidad de Gales en el Reino Unido. El doctor Sarucán fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1989 a 1996. Es también el director fundador de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la CONABIO, y fue su coordinador durante más de 20 años y es miembro del Colegio Nacional. Este estudio que nos va a compartir el doctor José Sarucán lo elaboró él con un conjunto de académicos del Colegio Nacional y de otras instituciones de investigación y de educación superior. Sin más, cedo la palabra al doctor José Sarucán, agradeciéndole su generosidad y su disposición para compartir este estudio con nosotros. Quiero agradecer la oportunidad de intervenir en este ciclo de sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, en la que he tenido el gusto de ir a dar un buen número de conferencias para hablarles de poco cómo está el planeta, qué ha pasado con el planeta, con la vida de esta especie llamada Homo sapiens, que es una especie particularmente interesante y que ha hecho cosas muy adecuadas y muy buenas y muy útiles y benéficas, pero también ha producido daños muy serios y muy dolorosos que han afectado fundamentalmente a la gente más humilde, más alejada de las posibilidades de tener recursos y que de alguna manera ha exacerbado los problemas de desigualdad social, económica en el planeta. La primera cosa que voy a hablar es un documento que se armó entre varios colegas, ecólogos, economistas, gente que ha trabajado en cuestiones de calentamiento global, profesores, que se llamó Un ABC para México y que es un documento que está ya circulando, que mucha gente se ha adherido a él. No tuvo el propósito de hacerse para ninguna campaña política ni para ninguna cuestión de ese tipo, sino para despertar en la sociedad la necesidad de que esos tres elementos, agua, biodiversidad y clima, sean realmente atendidos de la mejor manera por los gobiernos de este país, empezando por el actual, y que se vuelvan ya parte inherente de la gobernanza de este país, como son
el respeto a los derechos humanos, el cuidado de la gente más desprotegida, etc. El primero es la utilización de los recursos naturales, de la biodiversidad, de los bosques, de los mares, etc., que son los que nos sirven primero para alimentación, segundo para proveernos de una serie de servicios, de bienes, de cuestiones de bienestar que son muy importantes. Y el segundo es lo que resulta en cambio climático, como le llamamos ahora, que en realidad es el calentamiento global. El cambio climático resulta del calentamiento global y obviamente tiene que ver con la quema, con la utilización de combustibles fósiles, son los que producen el calentamiento global porque producen gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos? Pues son varios. De hecho, hasta el agua misma en vapor sirve como un elemento de invernadero, de calefacción para el ambiente, para la atmósfera. Pero los más importantes, no son los únicos, pero los más importantes son CO2, dióxido de carbono, que nosotros producimos al estar hablando. Yo estoy produciendo CO2 ahora que estoy hablando. Y porque todos los organismos que funcionan, que viven, exhalamos CO2, otros exhalan otras cosas, me voy a referir a eso. Pero si eso fuera solamente el efecto, no es el problema, es que el uso de los combustibles fósiles generó una producción abundantísima de esos gases de efecto invernadero que existían antes, porque es lo que permitía tener el clima que teníamos hasta mediados del siglo XVIII o XIX, perdón, pero que ahora han ido incrementando el efecto de capturar calor en la atmósfera, el cual calienta el mar, calienta desde luego el aire, calienta todos los objetos y modifica muy fuertemente el funcionamiento de los ciclos, por ejemplo, del clima del planeta, en las interacciones entre las masas oceánicas y las masas terrestres. El documento al que me referí y en el que voy a entrar a comentar se llama un APC para México. Y son las siglas, es simplemente la facilidad de mantener en la mente estos elementos. A de atmósfera, es decir, que necesitamos una atmósfera más respirable, menos contaminada, menos cambiada físicamente por el calor que produce todos los efectos estos totalmente extremos de fríos y calores y tormentas y lluvias y todo esto. B para la biodiversidad, es decir, para los bosques, para la naturaleza, básicamente, toda la naturaleza y toda la vida que está en el mar. Por eso es también parte de la biodiversidad de este planeta, y esos sistemas, como veremos, también se están modificando de manera muy intensa. Y la C se refiere a clima, es decir, que mantengamos un clima menos extremo, lluvias menos torrenciales que las que están ocurriendo y que están generando problemas y daños muy fuertes. También las sequías y los calores, los golpes de calor que han matado cientos o miles de personas en muchos países y que son el resultado del uso de estos combustibles fósiles fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Yo me voy a concentrar en los dos primeros, en A y B, que están muy relacionados con el C, pero el C lo voy a dejar para otra ocasión. Y comentarles cómo estamos, por ejemplo, para empezar con el agua. Entrando al agua, se pregunta uno, bueno, ¿cuánta agua hay en el planeta? Y el número es una cosa horrible, está ahí, son 1.386 millones de kilómetros cúbicos.
¿Quién se puede imaginar eso? Es muy difícil. Entonces la gente no tiene realmente una noción concreta, asible, de cuánta agua hay en el planeta. Hasta que unos investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos hicieron el esfuerzo de calcular todo el agua que hay en el planeta, en el mar, en los ríos, en los lagos, en las partes heladas de los glaciares, en los casquetes polares, el agua subterránea, toda, incluso el agua que está en nosotros, organismos vivos, todos los animales, somos en gran parte agua. Nosotros somos como 70% agua y la gente no se da cuenta de esto. Y toda esa agua la pusieron junta y es la esfera grande que está ahí marcada en relación con el tamaño del planeta. Eso creo que es una manera mucho más gráfica de darse cuenta, porque la siguiente esfera que calcularon fue, bueno, ¿cuánto de esa agua? Porque mucha es salobre, salada, ¿cuánto de esa agua es agua dulce, como la llamamos? Es decir, agua potable, agua usable por la mayoría de los organismos, obviamente empezando por nosotros. Pues es la siguiente pequeña esfera que está ahí marcada. Y de esa, ¿cuánta agua hay accesible? Porque hay agua freática a kilómetros de profundidad que es muy difícil sacar o muy costoso sacar y que por lo tanto pues no la tenemos a la mano, como podemos tener a la mano un lago o un manantial. Y esa es la tercera pequeña esfera que ven ahí, que es apenas distinguible y que nos da una idea de cómo estamos en términos de la disponibilidad de agua en el planeta, que es uno de los recursos fundamentales y es además uno de los elementos del ciclo que mantiene la vida en este planeta, el ciclo del agua, del cual hablaremos en un momento. Todos piensan que el uso del agua es nada más cuando se da uno un duchazo o entra a la tina o riega el jardín o lava el coche o toma un vaso de agua. No, hay muchas maneras que están presentadas aquí en que consumimos agua sin darnos cuenta, con los bienes que compramos, ¿no? Desde un teléfono portátil, que ven ahí la cantidad de litros de agua que consume, alrededor de, ¿cuántos son ahí? 12,000, 13,000 litros de agua. Un teléfono de estos inteligentes que se usan. ¿Cuántos de esos se tiran al año de hacer uso? Es decir, eso es agua que se pierde, porque eso ya no se puede convertir en otra cosa. Y lo mismo con un par de zapatos, un auto, una camisa, un t-shirt, por ejemplo, que son 2,000 y pico de litros por unidad de producto. No nos damos cuenta de eso. Y acabo de encontrar otra cosa de este tipo, que generar en el chat GPT de inteligencia artificial un mapa consume entre medio y 1 litro de agua. ¿Quién se va a imaginar que producir un mapa por esa manera no se necesita, porque es la energía que se usa para hacer todos los cálculos y enfriar las computadoras que producen la información? Cosas que no tenemos en la cabeza, ¿no? Básicamente. Los que tengan interés, quizá algunos de ustedes ya lo han hecho, pueden calcular su huella hídrica, es decir, la huella ambiental, como se usa la huella de carbono, en este caso la huella hídrica. Hacer su cálculo y decir, ay caray, estoy gastando muchísima agua en estas cosas que no me había dado cuenta, o no, lo estoy haciendo bien y voy a seguir haciéndolo bien. Bueno, para seguir con el agua es uno de los ciclos que permiten la vida en la vida, como es el ciclo del oxígeno, como es el ciclo de la energía, como son varios ciclos que están aquí, que han existido desde que el planeta tiene vida. Y ese ciclo del agua se inicia en un lugar que es la parte alta de las cuencas hidrológicas,
sino en la ceja de la montaña, en donde el agua que nos llega es depositada, la vegetación permite que no golpetee el suelo, sino que se infiltre poco a poco por el suelo a los manantiales, a los ríos, etc., y que no erosione tampoco el suelo ni erosione la vegetación. Esto es una cuestión realmente muy importante, y aquí hay un esquema un poco burdo, pero no he podido hacer uno mejor, en el que hay una cuenca, pueden ver ahí, está en la parte alta, las montañas que reciben el impacto de la lluvia, luego la escorrentía que hay, que forman ríos, lagos, muchos ríos van a acabar en el mar, o los lagos a veces percolan y llevan el agua a yacimientos subterráneos de agua que está geológicamente disponible, etc. Y ese es el ciclo. El agua se evapora del mar y de los lagos, y más, vuelve a caer en la parte alta de la montaña, vuelve a bajar. Y este es un ciclo que si no movemos las cosas se mantiene para siempre. Pero cuando afectamos esa parte alta que está marcada ahí, que son las cejas de las cuencas, pues lo que pasa es que derruimos el problema, y si derruimos eso, acabamos con todo lo que está abajo. Se daña en más o menos tiempo, hay una erosión muy fuerte de los suelos, se acaba el agua disponible en los yacimientos, en los lagos, en los manantiales, y tenemos un problema. De manera que realmente la clave para poder tener agua permanentemente en un país o en una región es el mantenimiento de esas cuencas adecuadamente. Y esto me lleva a hablarles de por qué los ecosistemas tenemos que conservarlos, son absolutamente cruciales, y porque nos dan servicios, tenemos beneficios enormes de estos ecosistemas, que son los bosques, las selvas, los manglares, etc. ¿Y qué ha pasado a escala global con esos ecosistemas? Este mapa que ven ustedes es lo que se calcula con bastante precisión de cuáles eran las zonas del planeta cubiertas por bosques bien conservados, todo lo que está en verde. Y esto es lo que hay actualmente, que es realmente una pequeñísima proporción de lo que había en el pasado, y todo ha sido fundamentalmente para la producción de alimentos, que obviamente no han resuelto el problema de la alimentación, pero sí han dañado profundamente la capacidad de retención de agua y de suelos y demás. En el caso de México, estas son las selvas que había por allí de 1800, hace unos 200 y pico de años, y son todas las selvas, desde las selvas húmedas de Bonampak y de Chiapas y de Tabasco, hasta las selvas secas de la costa del Pacífico. Y esto es lo que hay ahora de selvas en México. Y obviamente es una pérdida enorme que tiene unos efectos realmente serios, que no voy a entrar en todos ellos ahora. Nuestra fuente más importante de agua en México son los ciclones. Estamos en una posición que es un sitio muy expuesto a los ciclones del Pacífico y del Golfo, y que obviamente chocan contra las montañas muy numerosas de México, y ahí dejan el agua. Por eso en esas partes altas es crucial que se conserve la vegetación como debe estar. Si no hay vegetación, esto es lo que pasa en un ciclón que llegó a Chiapas, a Motocintla, y pueden ver todo el arrastre de suelo y de materiales y de agua que se va al mar en unos minutos o en unas horas, y hasta acabar en una situación como esta que tenemos en la Mixteca oaxaqueña, en donde lo que ya queda es la roca madre expuesta, en donde ya no se puede hacer prácticamente nada.
Me preguntan mucho qué pasa si una nación o una región pierde toda su biodiversidad o una gran parte de su biodiversidad. Para saber qué puede pasar cuando un país o una región muy grande pierde mucha parte de su biodiversidad, no, si no toda, habría que hacerlo experimentalmente, tener una región que tuviera el mismo clima, los mismos suelos, las mismas condiciones atmosféricas, todo igual, y a la mitad quitarle la diversidad biológica, talar toda la vegetación, y al otro dejárselo con gente, ambos. Bueno, eso no se puede hacer, pero ya se hizo históricamente. Ya se hizo históricamente cuando en una isla que es relativamente pequeña, es una isla grande, pero es una isla relativamente pequeña, que se llamaba la Española, que es donde están Haití y la República Dominicana, en donde Haití tuvo que perder la mayor parte de sus bosques y de sus ecosistemas como resultado de una revolución que no tuvieron, y entonces lo que tenían eran árboles que tuvieron que cortar, que los tuvieron que vender, y con eso no sé qué tanto lograron pagar, supongo que todo, o quizá incluso más que la penalización que les habían puesto, pero eso no resolvió el problema. Lo que hizo fue crear el problema que tiene Haití ahora, que es verdaderamente terrible, y se los voy a enseñar unos cuantos pasos. A mí me deprime cada vez que uso este ejemplo, pues es un ejemplo real, presente, actual, que todos conocemos. Esta es la frontera entre los dos países que se puede ver desde el espacio. Y esto es lo que está pasando ahora en Haití, de una descomposición social enorme, de una ruptura del tejido social, porque pues no hay alimentos, no hay agua, no hay toda una serie de cosas. Entonces unos tratan de robar a los que tienen algo más, y hay bandas de ladrones y de asaltantes que hacen esto. Bueno, hemos tocado algunos aspectos de la biodiversidad terrestre y de lo que pasa cuando se pierde. Déjenme ahora ir al mar. Pues la vida en el mar puede ser muy sabrosa, depende de qué es lo que uno hace. Pero si uno es un organismo marino, la vida empieza a ser menos sabrosa. ¿Cómo están nuestros océanos? Básicamente de todo el planeta. Bueno, pues hay cambios muy importantes. El deshielo por el calentamiento global está deshaciendo los casquetes polares a una velocidad enorme. Esa es agua dulce que va a dar al mar. El mar es salado. Entonces ahí hay una serie de cambios, no nada más químicos, en que el agua se diluye un poco, sino también físicos. El movimiento físico del agua marina salada es de un tipo y el del agua dulce es de otro tipo. Entonces las corrientes marinas empiezan a trastocarse de manera muy importante. El otro punto es la enorme invasión de material plástico en los océanos. Ahorita se calcula que la biomasa, es decir, el peso de todos los organismos, peces, pulpos, tiburones, conchas, almejas, todas puestas juntas, es menor que el peso del plástico que está flotando en los océanos. Es una cosa horrible, pero tienen muchos problemas más. Los arrecifes se están blanqueando por los cambios de temperatura. Muchos de los organismos tienen que migrar y ya no pueden hacerlo fácilmente porque la temperatura del mar está siendo cambiada fuertemente. En fin, estos son los puntos que les paso. Y el más importante de todos ellos está en esta gráfica. Es la cantidad de producción de plástico en el mundo que va para arriba exponencialmente. ¿Y qué pasa con ese plástico? No es nada más que se ve feo, uy, qué horrible, qué sucio. No, el plástico, como todos debemos saber, los plásticos son polímeros, es decir, es la composición de muchos elementos que se pegan, la mayor parte de ellos derivados del petróleo también. Entonces,
También aquí hay una fuerza detrás que no quiere que se impida hacer cosas de plástico, que son los petroleros, pero esa curva va para arriba que vuela. Y lo que se ve es, uno quizá va a Acapulco, a Huatulco, o cualquier cosa, bueno, puede ver algunas botellas, algunas cosas. Pero si uno va a esos círculos, que es donde las corrientes hacen retorno, digamos, hacen vórtices, lo que vemos es esto. Son extensiones gigantescas de material plástico que está ahí flotando y que está en un proceso de descomposición variable. Algunas cosas muy recientemente llegadas, otras que tardan más tiempo. Y lo que está pasando es que el plástico, una botella de plástico no desaparece, se desintegra. ¿Qué quiero decir por esto? Es decir, el polímero se abre y quedan las moléculas flotando como plástico. Eso no hay manera que sepamos que se puede deshacer o desaparecer. Y ese microplástico es el que está realmente produciendo problemas que vamos a ver un momento más. Se produce 1.000.000 de botellas, 1.000.000 de botellas de agua, nada más de agua, al minuto en el mundo. ¿Y a dónde van a dar esas botellas de agua? Pues básicamente a la basura, y de la basura las penan y los otros finalmente llegan al mar. Y allí es donde se está concentrando todo esto de una gran manera. Si quieren una comparación, esa montañita, porque está comparada con la altura de la Torre Eiffel, es lo que se produce en un mes de botellas de plástico que se están botando al ambiente. No es el Everest, pero es una montaña bastante respetable, dada la altura de la Torre Eiffel. Eso es lo que significa un mes de estas cosas, ¿no? Y aquí, en esta gráfica, lo que les estoy enseñando es el tiempo que tardan los materiales plásticos en descomponerse. Un hilo de pescar marlin, por ejemplo, o peces grandes, los picudos y eso, puede durar hasta 600 años en deshacerse, porque es un plástico más duro, más resistente. Pero una botella de plástico, simplemente pueden ver ahí, son 450 millones de años. Nada más calculen la cantidad de material plástico solamente de botellas de agua que puede haber. Esto es realmente, para mí, en mi opinión, un problema muy serio. Creo que esto es algo que se verá con mucha más seriedad y con mucho más cuidado, porque en las últimas 3 COPs que ha habido no han llegado a ningún acuerdo de qué hacer con el plástico. Obviamente, por los dueños de estas grandes compañías. El hecho es que ya hay reportes en los hospitales de que se encuentran microplásticos, pues polímeros en los tejidos humanos, en los testículos de todas las gentes que han analizado, en la placenta de las mujeres y en el cerebro también. Ya han encontrado moléculas de plástico. Y cada vez se está viendo más y más información de este sentido. Estamos al principio de lo que puede ser un problema verdaderamente monumental. No tenemos idea de qué es lo que esto genera en términos de salud en los humanos, pero cuando ya lo sepamos, el tamaño del problema va a ser verdaderamente gigantesco. Mi opinión es que si no se empieza a hacer algo ya rápidamente, por un lado para reducir lo más posible la producción de plásticos, incluso de cuestiones que son de utensilios domésticos de plástico, cambiarlos por utensilios de metal o de madera
para no estar produciendo todos estos polímeros. Y que ya hay que empezar a ver los efectos de salud, porque esto puede ser algo mucho peor que la pandemia, sin duda, ¿no? Ahora, ¿se pueden arreglar estos problemas en el clima, en la pérdida de diversidad, en la pérdida de recursos? Y mi respuesta es sí, pero teniendo información. No se puede hacer milagrosamente y se puede hacer con mucho éxito. Y el ejemplo más exitoso que les puedo dar es uno que atañe a México. El agujero de ozono, del cual probablemente los más jóvenes que vean esto no han oído mucho, cuando se generó por allá de los 50 del siglo pasado, y fue que el ozono estratosférico que hay, que siempre lo ha habido, que servía de filtro para los rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta son los que causan cáncer en la piel y cáncer en muchos otros organismos, empezó a perderse ese agujero de ozono, se empezó a deshacer, como si lo estuvieran fumigando, ¿no? Y no se sabía qué fue hasta que, afortunadamente, y esto yo creo que debe ser algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, un mexicano, Mario Molina, que estudiaba química atmosférica, encontró que lo que producía la pérdida del ozono en esas zonas eran un gas, los clorofluorocarbonos, que se usaba desde el gas que se usa para los aires acondicionados, para los refrigeradores, para los congeladores y hasta para las cosas estas que se echaba uno como desodorantes o para la piel. Eso se hacía con CFCs. Descubrieron esto el grupo de Mario, y como esto ocurrió en el norte, y en el norte están todos los países más ricos, y en el norte están la mayor parte de las industrias, y tienen dinero, y tienen manera de cambiar las cosas, se pusieron de acuerdo en sustituir los clorofluorocarbonos por otro elemento que no tuviera ese efecto. Y es lo que pasó. Y en unos años ya vamos realmente con una gran reducción del agujero de ozono en el polo norte y en el polo sur, que es menos fuerte, para bien de la población humana, y en el 60 más o menos, por ahí se habrá cerrado prácticamente esto. Sí se puede. Mario Molina lo pudo hacer porque tuvo la ciencia necesaria en las manos para hacer los estudios y para llegar a esa conclusión. Si tenemos la información y esa información se aplica a la resolución del problema, lo podemos hacer. Y creo que yo les puedo dar algunos ejemplos más muy rápidamente del manejo de la B en México, de los ecosistemas, que hay muchos ejemplos de que las comunidades dueñas de esos ecosistemas, bosques, selvas, etcétera, han podido vivir del recurso. ¿Qué quiere decir vivir del recurso? Vivir de los árboles y los bichos que están en esos ecosistemas. Un ejemplo muy claro son las zonas cinegéticas de donde se caza los berrendos, por ejemplo. Cada berrendo, ir a cazar un berrendo cuesta X cantidad. Esa X cantidad, antes de la existencia de la Semarnat con P, que dirigió Julia Carabias, ese dinero antes se iba a la tesorería de la Federación a pintar rayas en el piso, o no sé qué hacer. A partir de ese momento ese dinero se fue a los poseedores de esos ecosistemas, y ahora están viviendo perfectamente con ingresos. Cada licencia para cazar son decenas o cientos de miles de dólares, una licencia para cazar. Y claro, pues eso es un ingreso para la comunidad que se compromete a mantener el bosque
en las mejores condiciones posibles para que esos berrendos puedan estar ahí y puedan ser cazados de manera muy racional. Y hay muchos ejemplos de venado blanco, de cola blanca y de varias especies de guajolotes silvestres, etc. Hay forma, sabiendo el tamaño de las poblaciones, sabiendo qué tiempo necesitan para reproducirse, qué animales son los que se pueden matar y otros no, para que puedan reproducirse después, se pueden lograr estos efectos de conservación en los elementos. El otro muy afortunado que México tiene, pero que ha usado muy poco, es el ecoturismo. Hacer unidades de turismo propiedad de los ejidatarios o de los comuneros o del grupo, que ellos manejan el lugar, las señoras cocinan, los otros tíos limpian y barren, los chicos son guías de turistas para enseñarles las plantas y las aves y todo esto. Y esto mantiene a la comunidad y mantiene al ecosistema en el cual están viviendo. No hay una política pública en México adecuada para que esas cosas se multipliquen por muchos casos, pero ya hay un buen número de ellas. Los que tengan interés de ver cuántos casos de estos hay, ahí está la liga de esta obra que se llama 100 casos de éxito en el manejo sustentable del patrimonio natural de México. Lo pueden bajar de Conavio, no cuesta nada. Si lo bajan, nada más lo imprimen. Y tienen 100 casos contados por la gente que hizo esto, no por gente que fue a tomar notas y algún reportero, no. La gente que lo hizo narra cómo lo hicieron y los resultados que están teniendo. Este es un libro realmente muy interesante para que lo puedan consultar. Y con eso termino. Les agradezco mucho la atención y la paciencia de haber oído esto. Les estoy dando unos brochazos muy rápidos de un tema complicadísimo, pero que le podemos encontrar el hilo y revertirlo. Y la forma de encontrar el libro es con investigación científica bien llevada, con instituciones sólidas que generan ese conocimiento. Muchas gracias. Es para mí también un honor participar en esta sesión conjunta con el doctor José Sarucán. Voy a hablar de algunos de los riesgos globales que están afectando en este momento a la humanidad y que tienen graves repercusiones sobre el planeta, nuestra casa común. Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria. Por una parte, un acelerado proceso de destrucción de la naturaleza. Hemos rebasado 6 de los 9 límites naturales del planeta, que son las condiciones necesarias para la vida humana en la Tierra. Estamos siendo afectados por el cambio climático, que afecta todos y cada uno de los aspectos de la vida social e individual. Y celebro mucho poder participar en esta sesión en la que el doctor Sarucán ha presentado el documento, el estudio Agua, Biodiversidad y Clima, el ABC para el desarrollo sustentable en México. Y retomo el tema inicialmente planteado. Estamos destruyendo la naturaleza a un ritmo sumamente acelerado y poniendo en riesgo la civilización como la conocemos y eventualmente la misma vida humana en el planeta. Nuestra población a nivel mundial ha llegado ya a 8.000 millones de personas. Hemos tenido un crecimiento exponencial de la población desde finales del siglo XVIII, que coincide con la primera revolución industrial, cuando la población llega a 1.000 millones de personas. Estamos ya en 8.119 millones de personas, y esto conlleva una enorme sobreexplotación de los recursos naturales. Esto no significa que es la población la que genera esta crisis, sino que son los modelos de crecimiento económico depredadores de la naturaleza que están generando esta profunda crisis. Pero también vivimos una época en la que la humanidad está
en el periodo de mayor innovación científica y tecnológica de su historia. Estamos en lo que algunos especialistas llaman la cuarta revolución tecnológica industrial, que se representa por muchos avances, entre ellos por la inteligencia artificial. Pero vivimos crisis en distintos aspectos. Algunos de los crisis que estamos viendo a nivel global es este descrédito de la democracia, del respeto al Estado de Derecho a nivel internacional, derivado probablemente por la decepción que entre muchas gentes provocan estos sistemas políticos y quizá influidos por la profunda desigualdad o las profundas desigualdades que tenemos a nivel planetario. En este mundo contemporáneo tenemos algunas de las paradojas más importantes. Por un lado, un enorme progreso y bienestar. Con poco más de 8,000 millones de personas en el mundo, nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, pero ese es el caso de algunas regiones en el mundo solamente. Es el caso de los países del Asia-Pacífico. Pero en paralelo tenemos un enorme rezago de casi la mitad de la población, de casi 4,000 millones de personas en diversas partes en el mundo. Estamos viendo esta coexistencia entre modernidad, con este gran avance científico y tecnológico, y tradición. Pero muchas de estas tradiciones son de carácter medieval y son violentas. En suma, por un lado tenemos un enorme progreso material y por otro lado todavía un enorme rezago social en el mundo. Si vemos un poco el aspecto demográfico y vemos, siguiendo un cuadro que copié de un libro de Harari, ¿no?, el universo podría tener 13,700 millones de años de antigüedad, el planeta Tierra 4,500, el Homo sapiens probablemente 200,000 años de antigüedad, los asentamientos humanos 12,000 años, 10 o 12,000 años. Se calcula que en la época de Jesucristo, la población mundial probablemente llegaba a 200 millones de personas en todo el planeta. A finales del siglo XVIII, la población llega a 1,000 millones de gentes, en la época en la que Thomas Robert Malthus escribe su célebre ensayo sobre la población. A finales del siglo XIX llegamos a 2,000 millones de personas y actualmente somos poco más de 8,000 millones de personas, con un escenario intermedio de casi 10,000 millones para 2050. Si vemos un esquema de la población en términos generales, la población mundial ya no va a crecer tanto porque la tasa general de fecundidad, la tasa global de fecundidad, está abajo del nivel de reemplazo en casi todo el mundo. En 2025, la población mundial es de 8,120 millones de personas. En 2050 será de 9,709 millones de personas y en 2100 de 10,349. Pero la población se concentra sobre todo en Asia. En Asia hay en este momento 4,785 millones de personas, alrededor del 56% de la población mundial. Y si sumamos la población de África, entre la población de Asia y África es el 76% ya de la población mundial. Si vemos la población de Europa, en 2050 la población de Europa va a ser el 5% de la población mundial, y así vamos viendo estas características de la población. Y esto viene aunado a una profunda crisis ecológica. En los últimos 150 años hemos perdido casi la mitad del suelo fértil de la Tierra. Cerca del 90% de los bancos de peces están sobreexplotados o ya no existen, y la Tierra enfrenta la sexta mayor extinción de especies de su historia, y la estabilidad climática está
en peligro. Vivimos lo que algunos especialistas llaman la época del antropoceno. El ser humano tiene la capacidad para modificar la composición geobioquímica de la Tierra. Algunas gentes piensan que este es un concepto político, otras gentes sostienen que realmente deberíamos de clasificar ya esta etapa con ese término, con el antropoceno, que es la aportación de un químico holandés, Paul Joseph Crutzen, que por cierto fue ganador del Premio Nobel de Química en 1995, junto con Mario Molina y otro científico, Frank Sherwood Rowland, en donde se habló, como ya lo explicó el doctor Sarucán, de sus aportaciones en el estudio de la formación y descomposición del ozono atmosférico. Los 9 límites planetarios de los que habla Johan Rockström y Bill Steffen, ya fallecido, del Instituto de Estudio del Clima de Potsdam, son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la extinción masiva de especies, el agotamiento del ozono estratosférico, la contaminación química y la liberación de nuevas entidades, la acidificación de los océanos, el cambio del sistema del uso del suelo, el consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico global, ya también magistralmente tratado por el doctor Sarucán, y los flujos de nitrógeno y fósforo hacia la biosfera y los océanos. El cambio climático nos da cada vez ciclones y huracanes y lluvias torrenciales con mayor intensidad, y por otro lado, sequías e incendios forestales extremos, y afecta sobre todo a los sectores, a los países más pobres y a los sectores más pobres. Aquí algunas de las indicadores que dejo para el uso de la audiencia, de las concentraciones de CO2, del aumento en el nivel del mar, del deshielo marino en el Ártico y en el Antártico, y del retroceso de los glaciares. Pero esto también es un reflejo de la desigualdad que vemos en todos los órdenes. El 5% más rico de la población mundial es responsable del 37% del aumento total de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el 10% más rico del 46% de estas emisiones, en tanto que el 50% más pobre de la humanidad, a nivel de toda la población del planeta, es responsable tan solo del 6% del aumento total de las emisiones, pero son los sectores que van a padecer con mayor violencia este fenómeno. Entonces, estoy vinculando el deterioro de la destrucción de la naturaleza, el deterioro ambiental, la cuestión de la ciencia y la tecnología y la desigualdad. Y tenemos muchas fuentes para analizar este problema de la desigualdad. Thomas Piketty y algunos otros investigadores hablan de que el 10% superior de la población mundial concentra el 52% del ingreso y el 76% de la riqueza del planeta. Cuando hablamos con cifras del INCO de nuestro país, vemos que de la población económicamente activa ganan más de 31,000 pesos el 1.2% de la población. Es decir, del 76% de la población económicamente activa del sector formal gana hasta 3 salarios mínimos. Pero vivimos una época de enorme innovación científica y tecnológica que nos dan las respuestas para solucionar toda esta gama de problemas. El doctor Sarucán concluye su brillante participación diciendo si hay soluciones. Sí las hay. La ciencia nos da las soluciones y nosotros tenemos que promoverlas e instrumentarlas. El estado actual de la cuarta revolución tecnológico-industrial, que se caracteriza en buena medida por la inteligencia artificial, trae grandes beneficios para la humanidad, pero también enormes riesgos. Hay un gran beneficio en salud y medicina, en educación, en productividad y economía. Lo podemos usar para la sustentabilidad y el medio ambiente, pero hay también desafíos y riesgos como el desplazamiento laboral,
la pérdida de la privacidad y la vigilancia, la seguridad y la autonomía de los sistemas, los sesgos y discriminación algorítmica, la desinformación y la manipulación y el mal uso que se puede hacer desde el poder por parte de sistemas autoritarios para dominar a la población a través de estos instrumentos. Vivimos un tercer aspecto de esta crisis civilizatoria, que es la crisis de la democracia en el panorama internacional, debido a una gran insatisfacción de muchísimas gentes, probablemente derivada de las desigualdades y probablemente también derivada de las manipulaciones de las redes y de todos estos nuevos instrumentos de la digitalización. Pero hay un tema que no quisiera terminar sin hacer referencia, que es que tenemos un gran progreso económico, pero también estamos sujetos a una enorme especulación financiera. Tenemos una economía real y tenemos una economía financiera que domina la economía real y que provoca crisis recurrentes y una cada vez mayor desigualdad. Requerimos nuevas narrativas con base en la verdad. Estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época, y requerimos ir hacia una nueva ilustración. En suma, requerimos soluciones para diseñar un mundo sustentable, porque tenemos las teorías y las creencias pensadas para un mundo vacío cuando vivimos en un mundo saturado. Muchas gracias.